y B igual a 2. Menos 1, 2. Ok. Pero Es el no es un intervalo. intervalo, lo señalan como puntos. Sí, Por igual va a eso. ser, ese va a ser el intervalo. Ah, ¿Está bien, bien? bien, bien. Entonces, esto era menos x al cubo, dijiste. Bien. Dice que el teorema de valor medio dice que la función tiene que ser continua y derivable, entonces, si pasa eso, existe. Por lo tanto, existe un c en el intervalo AB, tal que f' en c es igual a f en b menos f en a sobre b menos a. También dice que f de A debe diferir de f de B. Sí, tiene que ser distinto, sí. Pues si son iguales, usa el teorema de Rolle. Claro. Y el teorema de Rolle te dice que esto es cero, ¿no? Las condiciones son iguales. Son casi las mismas, perdón. Bien, entonces, esta función es continua y derivable. Sí, es una función polinómica. Es continua y Continua, derivable. derivable en todo R. ¿Está bien? Eso aclárenlo, por favor. Siempre, siempre, siempre. Aclárenlo. Ok, ahí está. Bien. Ahora, vamos a hacer, bueno, si pasa eso, entonces existe un C en el intervalo menos 1, 2, tal que f' en C es igual a f en B, que en este caso es f en 2 menos f en menos 1, sobre 2 menos 1, menos 1. Esto, si hacemos esa cuenta, vamos a hacer la cuenta. F' en C es igual a f en 2. Ay, borré la función. ¿Dónde está? Acá está. ¿Cuánto es f en 2? 2, 2, menos 2, menos 8, menos 10. Menos 1. 1 menos 1 menos 1 más 1. Sobre 2 más 1. Esto es menos 9 sobre 3, que esto es menos 3. O sea, que dice que esta función tiene un punto entre menos 1, 2, cuya derivada es igual a menos 3. O sea, la pendiente de la recta tangente es igual a menos 3. Después, además, dice el ejercicio ese que hay que encontrar el punto C donde la derivada de menos 3. Y además hallar la recta tangente. El teorema de valor medio, sí, decime. Disculpe, disculpe, no, no, no. Sí, dale, dale. A mí lo que se me había ocurrido en este ejercicio, porque llegué hasta esta parte, es que como Sí, yo tengo el menos 3 que, bueno, que es igual a f' en C, podría derivar la función, eh, justamente. derivarla y colocar toda la función f en C como si... Igualarla al menos 3. ¿Sí? Claro, sí, 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 eso es lo que hay que hacer. claro. Digamos, porque Disculpe. vos la derivada la conocés, digamos. La derivada de la función, sabés quién es. Sí, sí, La sí. puedes encontrar acá. La derivada de x es igual a menos 3x al cuadrado menos 2x más 1. Esto vos deberías igualarlo a menos 3. Y ahí encontrarías los valores de c que hacen que la derivada de menos 3. ¿Está bien? Entonces, en este caso, se me fue. Eso es ahora es una ecuación cuadrática. Esto sería menos 3. El menos 3 lo puedo pasar por allá y hago Bhaskara. ¿Alguien hizo Bhaskara con esto? Para saber cuánto da. Esto me va a dar dos valores. No, profe, pero ahí lo estoy haciendo. Esto va a dar dos valores. Es posible que los dos valores estén en el intervalo, o puede ser que alguno no esté en el intervalo. Vale, si alguien tiene Bhaskara, me diga cuánto da, le agradecería. Ahí lo hice yo. Sí, decime. Me dio 0,868 Ujú. ¿Y el otro? menos 1,535. Bien. Los dos están dentro del intervalo. Porque el intervalo es menos 1, 2. Así que tengo dos rectas tangentes
voy a tener, perdón, dos rectas tangentes. Con una misma pendiente, ¿no? O Con sea, con la la misma pendiente pendiente. igual. Sí, sí, la pendiente siempre va a ser -3. Eso ya la sabes. ¿Está bien? Ahora, no sé si pide gráficamente hacer todo también. No sé si me lo puedes leer, por favor, te agradecería. Ahí lo estoy leyendo y dice, bueno, verifica la hipótesis del teorema de valor medio para las siguientes funciones en el intervalo A, B. O sea, se verifica, es una pregunta. Bueno, en la primera sí. En caso afirmativo, hallar un punto en el cual la recta tangente sea paralela a la secante, Ujú. que une los puntos, entre paréntesis, A, bueno, F en A, y Sí. bueno, B y F en B. Sí. Bueno, eso no dice graficar, entonces. Entonces, acá No. encontramos dos puntos. Vos tendrías el punto 0,86, F de 0,86. Esa cuenta la tendrías que hacer para encontrar el punto. Y después es menos 1,5, F en menos 1,5. Y aplico la ecuación de la recta, ¿no? No te pide hacer la recta, te pide hacer los puntos nada más. Ah, Si ok. te pidiera hallar la recta, sí, haces la ecuación de la recta, que era I igual a F' en, que en este caso es -3. Esa, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cuántas rectas vas a tener? Vas a tener, si vos tenés AB, F de A, F de B, esa es la recta secante, ¿o no? Y en este caso en particular estamos encontrando dos rectas tangentes, porque voy a tener dos puntos, ¿o no? Entonces tenés tres rectas, tenés la recta secante y las dos tangentes. Hay ejercicios que pide hallar todas las rectas y todos todos los puntos y todas las rectas y hacer el gráfico además. Eso, bueno, eso depende de los Profe, la recta ejercicios, ¿no? tangente toca o sea, corta en el punto A y en el punto B exactamente en la función. No, no, estas son las tangentes. Esta Las y esta. tangentes, pero la secante puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? La secante sí o sí pasa por esos dos puntos. Claro. No, lo que yo me refería que, bueno, F en B tocaba justamente esa secante ahí, en F en B. Esta, claro, sí. Es secante en B, sí. Y este es secante en A, sí. Ahora, esta, la tangente no, este es el C y este es el C. C y C. ¿Cuántos C hay? Bueno, dos. ¿Está bien? Este es un Sí, gráfico sí. así nomás, ¿eh? No tiene nada que ver con esto. Puse 2 porque justamente encontramos dos puntos. Y los dos están dentro del intervalo. Puede ser que encuentres dos y uno pertenezca al intervalo y el otro no. ¿No? Entonces, ¿No? el teorema, si se cumplen las tres hipótesis, bueno, si serían tres, porque si no sería el Sí, Roger, así es. son iguales, Sí, te asegura un F en C. sí, te asegura al menos uno. Uno, claro, uno. En este caso encontramos dos, pero bueno, Y menos en un uno. caso hipotético que la función corte el eje X, ahí lo estaríamos como derivando, oyendo en el teorema de Bolzano, más o menos, ¿no? Dice que, bueno, el teorema de Bolzano, No, no, ¿no? no porque no es la derivada. Claro, claro, sí, sí. Disculpe, estoy mezclando dos cosas Sí, distintas. el otro es de continuidad nada más con la F. Esto es con la derivada, mezclas la derivada con la función acá. En este ejercicio es la derivada con la secante. Esto es la pendiente de la recta tangente y esta es la pendiente de la recta secante. Profe, la recta secante es una pendiente totalmente diferente a las tangentes, ¿no? La pendiente es la misma, la recta es otra. Claro, o Las sea, pendientes son todas iguales, sí. En este caso es -3. pero la secante, que es la que nace con la derivada, es totalmente diferente a 3, No, a en menos este 3. caso no, porque este justo da lo mismo, da -3. Ya Ah, te hice la bien. cuenta. Esto te dio, esta cuenta da -3. La secante tiene que tener la misma pendiente que las Ujú. tangentes. Que las tangentes El son tema iguales. es que se diferencian porque las tangentes son las que tocan en el extremo a la curva
y la secante es la que se forma con los extremos del intervalo o los puntos que te estamos analizando. Ujú. Entonces las secantes tienen la misma pendiente que las rectas tangentes, que las otras rectas tangentes, ¿no? Nada más que, bueno, una toca en Sí. un punto y la otra toca en dos o en varios. La diferencia Así. entre secante y tangente, en términos de cosas, si vos tomas un intervalo AB, vos tenés este y este, ¿no? La secante es esto. Esa es la secante. Esta es la recta secante. Obviamente, esta recta tiene pendiente y ordenada, ¿o no? ¿Y cuánto valen? Bueno, no sé, lo que valgan, digamos. Esta pendiente se calcula haciendo esa cuenta. Bueno, le puse, perdón, M y N, ¿no? ¿Usamos M y N o A y B? No sé. Eso es F en B menos F en A sobre B menos A. Esto es la pendiente. ¿Está bien? Ahora, la tangente que vos estás encontrando es una recta que tiene la misma pendiente que esta, que va a ser igual, la pendiente va a ser igual, obviamente la recta no va a ser igual, porque es otra, ¿o no? Hay que diferenciar entre pendiente y recta. Claro, sí, Ahora, sí, sí. sí, esta recta tiene la misma pendiente que esta, que la otra, digamos. Estas dos rectas tienen la misma pendiente. ¿Y cuánto es la pendiente de esto? Bueno, esto es la recta tangente, así que la derivada en ese punto C. Y da la casualidad que el teorema te asegura que esto tiene que ser igual a esto. Que estas dos cosas tienen que ser iguales. Lo que va a ir cambiando en cada una de las rectas va a ser el n, que es la ordenada al origen, digamos. No sé si se entendió un poco mejor. Sí, sí, sí. ¿Podría poner el ejercicio? Así les hago una fotito y después Sí, por lo supuesto. chequeo, por favor. Para que me lo achique un poquito. Ahí está. Como decía ya los puntos, encontramos los dos puntos. El punto 1, si querés, y el punto Gracias. 2. Por eso yo decía, hay ejercicios que además de encontrar los puntos, uno tiene que encontrar la recta y además dibujarla. Bien, una última consulta. Entonces, el TP de optimizaciones para esta semana, ¿no? Sí, Bien, hasta el lunes tenemos máximo, ¿no? sí, el máximo. Sí, capaz que el fin de semana ya podamos subir lo otro. Vale, bueno, gracias. Por favor. A ver, che. Este miércoles es el recuperatorio. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda del recuperatorio? Alguien me escribió y yo le dije, bueno, sí, que tenés alguna pregunta, pregunta. Yo, Sí, pregunta. no, tenía una duda del TP número 6, pero si hay algo del recuperatorio antes. Bueno, dale, pues lo que digan. Yo no tengo problema. Yo tengo una consulta. Sí, Era una consulta sobre continuidad de una función sí, sí, por decime. parte. Sí, eh, ahí voy. Sí, decime. de x al cuadrado más 2x, cuando x es menor o igual que 1. ¿Así? Cuando el x es mayor o igual que 1, ajá, Menor, igual. menor o igual, perdón. Sí, ¿y la otra? Y la otra es ax más b cuando x es mayor que 1. Tengo la misma duda, profe, y de encontrar esos valores. Bien. Lo primero que hay que ver acá es que la función sea continua. Entonces, f en 1 tiene que ser con... Estas funciones por separado son continuas y derivables en todos los números reales. Eso es cierto, ¿o no? Sí, Ahora, sí, por condición. sí, ahora. Primero tienen que ser, por separadas son continuas y derivables. Ahora, en el punto 1 las funciones están separadas. Entonces, lo primero que tendría que ver es que la función sea continua. Entonces, f en 1 es igual a 2, 3, ¿no? El límite, como están separados, voy a tener que hacer el límite cuando x tiende a 1 por derecha y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Cuando hago eso es por derecha, tomo la fórmula ax más b
Y por izquierda toman la función x cuadrado más 2x. ¿Está bien? Entonces, esto da a más b y esto da 3. Para que sea continua, estas dos expresiones tienen que ser iguales, ¿o no? Sí, profe. Los Sí, yo lo laterales tienen que escribo. ser iguales. Para que sea continua, la función, los dos límites tienen que ser iguales y ahí va a ser continua. Esa es la primera condición. Después, yo puedo decir que la derivada existe de los dos lados, pero ahora, ¿son iguales las dos derivadas por los dos lados? Bueno, no sé. Entonces, lo que voy a tener que hacer es hacer la derivada. La derivada por derecha en 1, que eso no es más que el límite. Cuando h tiende a 0 por derecha, no sé si usan este límite o el otro, f en 1 más h menos f de 1 sobre h, y la derivada por izquierda en 1. ¿Eso qué es eso? El límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de f en 1 más h menos f de 1 sobre h. Profe, ¿se puede Sí, sí. usar f de x menos f en el punto Sí, sobre sí, x también? sí, sí, Buenísimo. sí, se puede hacer. Entonces, acá la compañía dice otra fórmula que también se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. F en 1 nosotros ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto es F en 1? Vale 3. Vale 3. Bien. Entonces, me queda el límite cuando h tiende a 0 por derecha. ¿Por derecha cuál de las dos funciones estoy tomando? ¿Esta o esta? AX más B. Entonces eso va a ser a por 1 más h menos, más b, perdón, menos f de 1 que es 3 sobre h. Y por ya que estoy, lo voy a hacer por izquierda directamente, la línea donde estoy, por izquierda. ¿Cuál es la otra? X cuadrado más, X cuadrado más 2X. entonces 1 más h al cuadrado, más 2 por 1 más h, menos 3. Digo, ¿por qué menos 3? Porque es f en 1, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, esto es una cuenta. Esto es una cuenta, hay que hacerla. Desarrollo al cuadrado, acá hago distributiva, grupo y todo lo que se... ¿Está? Sí, ¿Cómo va a profe. ser el recuperatorio? Lautaro va a ser un cuestión igual que el parcial. Cuestionario y entrega de tarea. 1 hora de cuestionario y 1 hora y media de tarea. 1 hora y Profe, media. ¿sabe si va a estar el 1 hora y número media de E? tarea. 1 hora y media, dos de hasta las 19 creo. Está creado ya todo. ¿No pudieron ver? Porque esta vez, o sea, en el parcial fueron 3 horas, 2 creo. de entrega de tarea. Todo, no fue Sí. todo. Fueron 2. Ah, bien. No fueron siempre 2. O sea, 1 y 2. Profe, ¿sabe si va a estar el número E en la prueba? Como ¿A qué te para... referís con número de disculpa? Claro, cuando te piden, siempre como que ponen un ejercicio de derivada, si es derivada cierta función, por lo general por partes, y siempre llegamos a la estancia de tener un límite natural o, bueno, en mi caso un límite natural de que me tenía que dar, o Que sea, ya no tiene se ahí. podía hacer nada más y tenía que convertirlo al número E para poder Ujú. tener el resultado. Sí, pues sí, número E entra, es parte de funciones, sí. Perdón, del límite. Ah, con Puede eso ser. tengo muchísimas dudas, pero ¿sabe? No, no sé en dónde me Pero puede, porque no vi mucha teoría sobre eso, no sé dónde buscar información, busqué en YouTube y en varios lugares, pero directamente te los empiezan a resolver, no sé cómo explicarlo. claro, ahí te digo algo. El recuperatorio ya está creado. Dice recuperatorio primer parcial, módulo tarde. No sé si pudieron entrar a esto. Y acá dice, está restringido, obviamente no lo pueden ver hasta la... Dice ahí o no. ¿Esto lo pueden ver ustedes? Sí, creo que se puede ver. Sí, sí. A ver, voy a entrar como estudiante, a ver qué puedo ver. Ah, sí se puede ver, ¿sí? Está distribuido por carreras, módulo tarde. Obviamente no pueden hacerlo ahora porque no están cargadas las preguntas, pero está creado el horario y todo. ¿Acá dice o no? ¿El horario?
Consulta, profe, hoy tenemos con Víctor. Yo soy Víctor. Ah, usted. Bueno, yo soy De uno 16 a 17, 17:05. En realidad tienen hasta las 17. Se deja un ratito más abierto por las dudas que... Yo tenía una consulta, soy electrónica, estoy cursando ahora en el módulo de la tarde y Ajá. tengo que rendir recuperatorio. Ajá. Rendí también en el módulo de la tarde. Quisiera saber si ¿Sí? tengo que rendir en el módulo de la tarde también. No, sí, manejate. Si vos, ustedes, los de electrónica, habían pedido porque estaban cursando Química. química, así que supongo que no. Por eso rindo ¿Cómo el se llama? recuperatorio igual Sí, que sí, rendí el sí, no te normal. preocupes, yo ya te tengo cargada mi lista. Muchas gracias. De nada. Profe, Decime. y en ese ejercicio, en ese que está ahí, Sí. creo que pedía hallar el valor de A y de B, Sí, si no por me eso no equivoco. terminé todavía. Ah, Bien, acá, distributiva, yo lo que decía es que esto va a dar un número. Esto lo tienen que hacer, digamos. Voy a hacer, porque lo de acá arriba sí tiene algo más, tiene algo extra. Por eso quiero terminarlo ahí. Fíjense, si yo hago, esto me da A más H, no, perdón, A más A por H, más B menos 3, sobre H. Entonces, fíjense una cosa, en este ejercicio en particular, lo que van a tener que usar, o lo que se tienen que dar cuenta, es que uno sabe, porque ya puso como condición, que A más B tiene que ser 3. Esa era la primera condición que había, ¿o no? sí, sí. ¿Cierto? Entonces, como esa primera condición yo la escribí porque necesito que pase eso, fíjense lo que pasa. Acá tengo A más B. ¿Cuánto es A más B? 3. ¿Cuánto da? 3. ¿Y menos 3? Pero, ¿Lo ven? Eso no es tan fácil de ver, pero bueno, es lo que nos toca. y el A por H, Y te queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de A por H sobre H. Simplifico esto y me queda A. ¿Está bien? Esto bien. yo no lo quiero hacer, porque voy a perder tiempo. Además, esto da un número, no sé, 7, qué sé yo, no sé cuánto da en realidad. ¿Cómo tienen que ser estos dos? Iguales. 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 Entonces, ahí ya voy a tener el valor de A. Con este valor de A, voy allá y encuentro el valor de B. ¿Está? ¿Y queda 7 Profe, eso? No, no sé cuánto da. No quiero hacer la cuenta porque... profe, Sí, decime. yo lo he calculado de otra forma el ejercicio, pero cuando reemplazo me da que A es igual a 4. Bueno, puede ser, sí. Este es 4. Y de Nuestro ahí Me ha dado despejamos para 4, saber el valor de B o no. ¿sí? me ha Y ahí dado 4, profe, perdón. sí, Y eso lo he reemplazado en las ecuaciones del principio. en esta. O sea, he igualado los límites y me Ajá. daba, me Claro, da si este te da 3. 4, entonces el A te da lo que te da 3, puede ser. No sé. Menos 1, ¿no da? Sí, me queda No, B menos Debería 1 dar y A menos igual uno, a sí. 4. eso, sí. Sí. Pero pasa que lo he hecho muy, no he desarrollado las derivadas, lo he Y hecho ahí así ya termina simple. el ejercicio. Sí, porque decía hallar el Bien. valor de A y de B nada más. Lo que hicieron mal, Pero- la mayoría que hizo mal la parte de la tarea, que agarraron y dijeron, la derivada de esto es 2x más 2 y este A. Y para los x menores o iguales que 1 y para los x mayores que 1. Lo que está muy mal acá es esto. Esto está mal. Porque vos no puedes asegurar que la derivada de esto es en 1 es eso. Porque vos en 1 no podés definirlo. En 1 la Profe, función está partida. Sí, ¿para qué termino? La función está partida en 1. Entonces, 1 por derecha, 1 por izquierda. Y la única forma de hacerlo por derecha y por izquierda es haciendo esto. No hay otra forma. Y ahora no, porque si yo acá lo reemplazo me da lo mismo. Sí, te da lo mismo, pero está mal planteado. Está mal hecho el ejercicio conceptualmente, digamos. ¿Se entiende? Sí, Es profe. Profe, cierto que da lo mismo. Esto da menos 1, esto da 4, pero bueno, no está bien planteado. Sí, decime. sí, mi pregunta es, porque
hemos resuelto también con las profes y pasamos al cuadro que acabas de hacer, derivable, pero no entiendo para qué lo usamos, simplemente es para teoría, porque no las podemos, ¿Qué cuadro de derivable, disculpa? claro, f derivada de x y lo que da la derivada de cada función, porque esas funciones no las podemos usar porque tenemos que usar la función original para No en calcular la este derivada. caso, digamos, no en este caso que te pide específicamente en uno, ¿entendés? Ajá. Vos, o sea, si vos tenés un ejercicio, a ver, no, si vos, si vos tenés el ejercicio este, por ejemplo, y te piden hallar la derivada, vos podés decir la derivada de esta función es 2x más 2 si el x es menor que 1. Si el x es mayor que 1, esto es a. ¿Y qué pasa cuando el x es 1? Lo tenés que separar. ¿Cuánto es? Bueno, habrá que ver, digamos. ¿Está? Y en 1, ¿cómo es la única forma que lo tenés para plantear? Por definición, que es esta. Ah, ¿Entiendes? claro, está bien. Sí, Entonces, sí. nosotros sí lo hemos usado, esto, de plantearlo así. Pero el 1 hay que separarlo, porque el 1 es el igual a 1, es donde vos tenés el problema de esto de que está partida la función, ¿o no? Claro, donde está pegado. Y Ujú. me recomienda entonces dibujar, aunque me pida solamente en uno y tenga que hacer todo por definición, hago el cuadro igual de derivada, o sea, yo le digo cuadro, pero el corchete Esto, sí, lo hago igual. sí, sí, no hay problema. Sí, Dale, lo buenísimo. planteas así y en 1, ¿qué vas a tener que hacer? Separarlo y hacer esta cuenta. Dale. En 1, Muchas gracias, sí hay que profe. hacer todo esto, ¿no? Por favor. Profe, ¿Sí? ¿O sí? Sí, decime. y tengo otra consulta más, pero creo que, o sea, el ejercicio supongo que está bien hecho, pero tiene que ver con la corrección que me hicieron. Dale, decime. Era, era el primer ejercicio de civil, del tema Ujú. 2 creo, si no me equivoco, Ajá, ¿qué que, decías? que era para usar algún teorema y Teorema comprobar de si en el Bolzano. intervalo. Sí, sí, A ver, decime la función. es menos x al cubo menos 3x menos 1. Eso tiene que ser Igual a igual a menos 1, 0 o perdón. No, sí. igual a menos 1, perdón. Ese, Ujú. ahí Bien. va. Y en el intervalo es 1,2. Bien, acá se pueden usar dos teoremas. El teorema de valores intermedios o el teorema de Bolzano. Si vos planteas el teorema de Bolzano, tenés que plantear la función f de x igual a menos x al cubo menos 3x más 1. Esa sería la función para usar Bolzano. Y ahí aplico Sí, Bolzano. ¿Cuáles son las condiciones? Primero que f sea continua en el intervalo 1, 2. ¿Cierto? Y después sí. que f en 1 sea de un signo y f en 2 sean otro signo. Que cambien de signo en los extremos. Si pasa eso, entonces existe un C en el 1, 2, tal que f en C es igual a 0. ¿No? Ese es el teorema de Bolzano. Si querés, se puede usar el Profe, teorema de ahí, valores. Sí. Profe, eh, mi duda por la corrección es porque yo puse las justificaciones y las condiciones y todo y me lo corrigieron como mal y lo hice de vuelta y está bien hecho. Claro, bueno, por eso te digo, hay otra forma que es, vos tomás la función f de x igual a menos x al cubo menos 3x, y ahí usás el otro teorema, el teorema de valores intermedios, con el valor menos 1. Lo que yo recuerdo haber corregido, no en particular el tuyo, no lo sé, no sé qué tema corregí. Pero acá, bueno, la función tiene que ser continua, igual, y acá el valor menos 1 tiene que estar entre f de 1 y f de 2. Yo te digo por lo que yo corregí. Hay gente que no puso que la función tenía que ser continua, independientemente de cuál de los dos teoremas hayan usado, digamos. Hay Profe, otra gente que, termino. Hay gente que planteó esto y acá le hizo Bolzano así, igual a menos 1. ¿Está? Y planteó así. Y esto no es lo mismo. No es lo mismo plantear la f de x más 1 así, que plantearla con esta ecuación. ¿Entendés? Con una ecuación hicieron Bolzano, no con una función. Ese es un error bastante común. Y ahí te yo lo comes la hice por mitad el de valor intermedio. con este.
Claro, Con y este, claro, entonces vos dijiste f es continua en el intervalo 1, 2. Eso supongo que lo has puesto. sí, sí. Si no está, eso. Y Y como después, respuesta dije que, o sea, por existe un teorema de valor C. intermedio concluimos que no existe un número C perteneciente al intervalo No, eso está 1,2. mal. No existe, no, eso está mal. Si no se cumplen las condiciones del teorema, vos decís Mm. que no podés usar el teorema, no que no existe un C. Puede Ah, ser que bien. sería en todo caso no te asegura o no te garantiza que se cumpla. Algo Claro, así. no, claro, eso, no puedo asegurar nada con este teorema. Listo. Pero claro, no existe, no. No, no existe, no. Ah, Ah, no está sé bien. cuánto daba esto. F en 1, ¿cuánto es? Pero me F parece en que 1 sí es menos existe. 4 y F en 2 es menos 14. Claro, con este. Eh, Y pedía que sea menos, o sea, igual a menos 1, así que no estaba dentro de los posibles valores. claro, Bien. O sea que claro, supongo con que este. tuve mal la justificación. Eso sí. Ah, ok. Bueno, esa era una duda que tenía. La justificación. Siempre los teoremas estos, si se cumplen Sí, de cualquier teorema estamos hablando, del teorema de valor medio, el teorema de valor intermedio, el teorema de Rolle, el teorema de todos los teoremas que hemos visto que tienen que sí. cumplir algunas condiciones. Si no se cumplen algunas condiciones, no puedo decir que no existe. Si no decís, bueno, no puedo asegurar nada. Hoy, la clase de hoy, empezamos con el teorema de valor medio que preguntó un compañero, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? Y decíamos que si la f es continua y derivable, bueno, si no es continua, no puedo usar el teorema, listo. No es que no existe un C en el intervalo 1, 2, tal que la f' en C sea igual a f en B menos f en A sobre B menos A. ¿No? ¿Está bien? Bien. Esto Sí, está sí. mal. Por eso capaz que te dijeron que estaba mal. Igual, no me acuerdo el tema, pero que yo corregí si se cumplía. Capaz que el otro tema no se cumplía, ¿no? Yo hice tema 2, si no me equivoco. Claro, sí. Hay un tema que se cumple y el otro no, capaz. Claro, este es menos 5, este es menos 3. Sí, no te da. No se puede usar el teorema. Punto final. Claro, estuvo No mal la puedo. justificación. Ujú. Bien. Gracias. No, por favor. Profe, le hago una consulta. Sí, El decime. ejercicio anterior que estaba explicando. Sí. Me perdí cuando sacó el tema de valor de A y B. Le estaba haciendo el paso cuando hizo los límites, pero me perdí cuando sacó el valor de A y B. Ajá, sí, de que no lo terminé. ¿Vos decís el del límite cuando h tiende a 0, ese? Claro que puso que A valía menos Sí. 1 y B como 4, creo. Algo así. Claro, no, yo acá hice toda la cuenta, ¿no? Y esto me dio A, ¿cierto? Y esta cuenta yo no la terminé y dije directamente que era 7. En realidad dije 7 por decir 7 nada más. Pero en realidad un compañero dijo es 4. ¿Está bien? Es 4 la cuenta. Entonces, esta cuenta me da A y esta me da 4. Como las derivadas laterales tienen que ser iguales, entonces ahí yo concluyo que la A tiene que ser 4. Una vez hecho eso, yo como condición, la primera condición era que A más B era igual a 3. Esa era la primera condición. Entonces, si el A es 4, se ponía el 4 acá y te queda 4 más B es igual a 3. Entonces B es igual a menos 1. ¿Está? Eso sería. Y ahora entendí mejor. Y el Es que tema esta de cuenta no la cuando... hice. No la hice. Claro, sí, sí. Y el tema cuando planteó lo de... Cuando hay que reescribir el tema de que una compañera decía el cuadrito, porque no sé cómo Sí, se le sí, llama sí, en sí. realidad. Sí, no, es la Eh, derivada de la función nada más, sí. pero ¿cómo la escribiríamos? Que esa parte fue la que me equivoqué yo. No es que, Para claro, el vos nuevo tenías, planteo. sí, vos tenías f de x igual a x cuadrado más 2x creo que era, y la otra era ax más b, ¿no? Para los x mayores o iguales que 1, para los x menores que 1. Si vos querés hallar la función derivada, yo dije, vos hacés la derivada de esto, es 2x más 2,
si el x es mayor que 1. Le sacás el igual. De este lado a si el x es menor que 1. ¿Y qué pasa cuando el x es 1? En 1 tengo que hacer sí o sí la definición. ¿Está bien? Eso dije. Y o sea que al hacer la definición, ¿qué escribiríamos ahí? En esa La parte. definición es esto que dije yo. Esto, límite por Pondríamos derecha. k igual a 4, ¿no? No. No, claro, sí. Que la derivada es 4, ¿sí? ¿Sí? Ah, listo. Claro, acá en este caso la derivada sería 4, ¿sí? Pero yo lo digo en forma genérica, digamos, si vos tenés cualquier tipo de función, cualquiera, raíz de x menos 2, para los x mayores que 2, qué sé yo, y 1 sobre x menos 2, para los x menores que 2, por ejemplo, ¿cierto? Vos haces, Sí. ahí vamos a ponerle mayor o igual acá. Si vos haces esto, la derivada, ¿cómo es? La derivada, bueno, la definición es 1, perdón, la definición no. ¿Así? Si el x es mayor que 2. Y para los x menores que 2, bueno, eso es así, ¿no? ¿Y cómo las hace? No, porque la hice en mi casa antes de venir. Entonces, ¿estamos ahí? ¿Y qué me falta en x igual a 2? ¿Y cómo hago para x igual a 2? El problema son en este tipo de ejercicios, porque vos decís, bueno, acá en 2, ¿cuánto da esto? ¿Existe esto? No existe. No existe. ¿Y esta? Tampoco. Tampoco. Bueno, sin embargo, bueno, la derivada tampoco va a existir, pero hay funciones que por derecha y por izquierda no dan nada y justo en el punto o algo así, pasan cosas raras. Ahora, la pregunta es, ¿f es continua? Porque si es continua puedo mirar derivabilidad, si no, no. Los límites laterales no eran iguales. Claro, no, de hecho el límite por izquierda no existe. Así que no es continuo. Así que es discontinua, claro. Y si es discontinua, ¿existe la derivada? No se puede derivar. No se puede derivar, no existe la derivada. Entonces, el problema está en que la gran mayoría de la gente, no ustedes, porque ya se los dije 18 millones de veces, ¿o no? Ahora, hoy por lo menos. La gran mayoría de la gente es que agarra y le pone mayor o igual acá, y resulta que en 2 ni existe. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. En la parte esta de arriba que queda en la otra función, que queda 2x más 2, ¿eso también lo hizo por definición o lo hizo con las de la tabla? Esto lo hizo con tabla. De acá a acá puse la tabla. De acá a acá puse la tabla. Ah, bien. El tema es que no está mal estas derivadas. Eso no está mal. Lo que está mal es esto. Eso está mal. Y después igualar esto con esto porque sí, nada más. No, eso no se puede igualar. ¿Entendés? Eso es lo que está mal. O sea que ahí no se pondría x mayor a 1. Se pone mayor, no mayor o igual. Perdón. Ah, sí. Claro, no, perdón. Sí, yo ya lo arreglé, perdón. Sí, tenés razón. Perdón. Ah, bien, gracias. Ahí está. No, por favor. ¿Y por qué no existe esta derivada? Porque el denominador sí es 0. En realidad porque no es continua. Ah, no, perdón, la otra. ¿Está bien? Sí. ¿Qué les iba a decir? Profe. Sí, decime. Ah, perdón. Tengo para también, son cosas conceptuales más que nada. Dale. A la hora de ver la continuidad de una función por partes, veo que hay que igualarlo al punto de problema, la función, pero ¿cuál? Porque como es una función por parte, me pongo a pensar que puede ser una función que abarca ese puntito, que lo iguala. Si vos tenés una función por partes, lo que sea, digamos,
Así, no sé, qué sé yo, por decir algo. X mayor o igual que 1, x cubo menos 3x. Así, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando vos haces f en el punto 1, ¿cuál de las dos corresponde en este caso? La x cubo más 3x, Claro, eso nada más. era eso. Buenísimo, Eso, gracias. sí, sí, Tenía sí. dudas por si El que estaba tenga mal. el igual está bien. Bueno, muchas Ahora, gracias. si ninguno tiene, bueno, va a ser, no existe. Ah, directamente no existe. Y si vos acá no tiene, por ejemplo, así, ¿Cómo Y es eso que explicó, si, profe? yo dije lo siguiente, si vos tenés eso, por ejemplo, y tenés que hacer f en 1, ¿cuánto es f en 1? ¿En cuál de las dos se puede poner? La primera. ¿Por qué? No, si no tiene el igual. Ah, Y este tampoco tiene igual. Entonces, este no existe. ¿Y que entonces la función es discontinua? Sí, es discontinua. Después lo que uno hace es calcular el límite para ver si esa discontinuidad es evitable o esencial. y si puede llegar a pasar que la tengamos las dos igualadas, no, porque se interpondrían, ¿o no? No, claro, no sería función. Claro, listo, gracias. Si vos le pones los dos iguales acá, claro, en un punto te da ahí y en el otro te Claro, da ahí mismo. Entonces no es función, porque para un valor de x tenés hay dos dos valores de y. imágenes. Eso. Claro. Bueno, muchas gracias, profe. Muy buena pregunta. Siempre tiene que haber uno abierto. Así. Bien. ¿Alguien más? Y bueno, una pregunta más que en realidad es lo mismo, pero para asegurarme. Cuando yo tengo un valor absoluto en el Sí. denominador de una función, Sí. sí, bueno, de una función, y yo tengo que resolver ese valor absoluto, yo me quedo con la ecuación que está adentro del dominio de esa función o del dominio en general de la función por parte. ¿Vos decís algo así y una función por partes así? Claro, y abajo que haya, no sé, cualquier cosa. Sí, X. Voy a decir, ¿Sí? Y esto, por ejemplo, para los x. Si acá el tema depende de los x que tomes, porque, por ejemplo, si vos tomás los x mayores que 3, por ejemplo, ahí no tendrías problema, porque Claro. del 3 al más infinito esto sí existe. Si tuvieras para los x mayores o iguales que 0, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? El 3 no puede estar acá. Entonces el Claro, x se lo tendría que sacar después. ¿Entendés? claro. Entonces el dominio sería otro. Entonces ahí sí se resuelve el valor absoluto de esa partecita para ver con qué. ¿Con qué valores puedo contar o no? Buenísimo. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Ahora después les quedan 3 horas todavía también, ¿eh? No desesperen. A ver si va en el práctico, che, si tienen algo. Profe, yo quería preguntar por el práctico de optimización. Sí, decime. El primer punto. A ver, ¿es un problema? Sí. Ahí voy, ¿eh? Va, lo perdí. Acá. Los problemas son siempre iguales. Y les voy a decir cómo, porque para mí son todos distintos. Sí, son distintos, pero la cosa es así. La idea, siempre, 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 si es optimización, vos lo que tenés que encontrar es la función de t, qué sé yo. Derivar y buscar los puntos críticos. Una vez encontrados los puntos críticos, yo voy a encontrar posibles máximos o mínimos, depende del problema, digamos. Y una vez hecho eso, hay que verificar si esos puntos críticos que encontré son efectivamente máximos o mínimos. Y ahí pueden usar dos criterios, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Cualquiera de los dos criterios que usen va a estar bien. ¿Está? Ahora,
el problema o lo más difícil de este tipo de ejercicio es justamente encontrar la función. ¿O no? Porque después los pasos, los otros son todos mecánicos. Porque vos derivas, igualas a 0, buscas el punto crítico y te fijas si ese punto crítico es máximo o mínimo. ¿Está? Entonces, vamos a leer ese problema y vamos a hacer un pequeño gráfico aproximado de ese problemita. Y ustedes no sé si ven todo ahí. Sí, se ve bien, profe. Bien. Vayan leyendo, o mientras, dígame. Dice, un granjero, un ganadero. Un ganadero de ganado, digamos. Desea vallar un campo rectangular adyacente a un río. El campo tiene ese área. O sea, el área del campo ya la sé. El área es 180.000 metros cuadrados. ¿Qué dimensiones debe tener para que requiera la menor cantidad de valla posible? Si no hay que poner valla en el... Obviamente, si está el río acá y voy a hacer una valla, la valla me refiero a un cerco, digamos. Un cerco así. Yo le voy a poner X a este y a este. Obviamente esto va a ser lo mismo. ¿Y qué pasa si el río era así y este era más largo? No, bueno, dice rectangular, ¿o no? ¿Lo ven? ¿O no? Sí, es como dato. Es como dato, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Es dato, es un rectángulo, tampoco es que divaguen demasiado, digamos. Ahora, el perímetro de esta figura es 2x más y. Y esta es la función que yo tengo que optimizar, o hallarle el máximo, el mínimo, decía. El mínimo, creo que decía, o el máximo. El mínimo. El mínimo. El mínimo. Entonces, el área la tengo como dato, pero además sé que el área de un rectángulo es base por altura. X por Y. ¿No? Ahora, nosotros todavía no sabemos derivar en dos variables. Todavía digo porque cuando hagan análisis 2 van a aprender a derivar en dos variables. Ahora, la derivada de esta función no la puedo hacer así como está. Y yo digo, ¿para qué querés la derivada? Porque lo que quiero es encontrar el máximo. El máximo, recuerden que derivo, busco el punto crítico y ahí me fijo si ese punto crítico es máximo o mínimo. ¿Está? Entonces, otra vez, yo esta función no la puedo derivar así como está, porque tiene dos variables, x e y. Voy a despejar una variable de acá y reemplazarlo en la otra. ¿Cuál prefieren que derive? Perdón, despeje, ¿la x o la y? La I. La I. La I. La y. Entonces esto queda 180.000. Ahí está. Entonces el perímetro, ahora en este caso sería 2x más y, pero y es 180.000 sobre x. Y esto sería el perímetro en función de uno de sus lados nada más. Y ahora sí, ¿cómo era? Ahora siempre es igual. Derivo. ¿Cómo es la derivada de esto? Profe, le hago una consulta antes que Queda siga. Dijo 2. que no varía en que si en cuál de los dos usemos, por ejemplo, si No, no. despejamos en el área o en el perímetro. No, no. No. Pará. No, yo dije, no importa cuál de las dos variables despeje. Este no lo puedes despejar porque el perímetro vos no sabés cuánto vale. En este caso en particular no te dicen el dato del perímetro. Sí te dicen claro, el sí, dato sí. del área. ¿Tá? Acá sí tenés una ecuación. Acá tenés una función de dos variables justamente. Bien, esto es menos 180.000 x cuadrado. Así, esa es la derivada. ¿Qué es lo que dije que hay que hacer? Buscar el punto crítico. El punto crítico sería 2 menos 180.000 dividido x al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Y ahora despejo. Gracias, profe. ¿Se animan a despejar acá? Sí, profe. X les va a dar en valor absoluto 600. No sé. 900.000
90.000, la raíz cuadrada de 90.000, que debe ser 300.000, 30.000, 300, 30 por 30 son 900, 300 por 300 son 90.000. Bueno, ahí está. El valor absoluto dice, lo que pasa, yo no lo planteé al principio, que si uno piensa en el dominio de esta función, el x y el y tienen que ser positivos, ¿o no? Entonces Sí. el x tiene que ser positivo. Entonces acá el valor absoluto no tendría sentido en un principio, pero bueno, me quedaría valor absoluto. ¿Está? Sí, después. Bueno, igual todavía no termina ahí. Lo que tendría que fijarme es que si este 300 es un máximo o un mínimo. ¿Cómo me fijo si es un máximo o un mínimo? ¿Qué criterios se acuerdan ahora a mano? De la segunda derivada. ¿Y cómo era? La segunda derivada, ¿no? La segunda Si derivada le en daba este mayor caso. que 0, era un mínimo. Si no me Ajá. acuerdo. Esa es la teoría del valor relativo máximo y valor relativo mínimo, o local. Ajá. Sí, eso, local o Que dice que máximo. si vos la segunda derivada, colocar los puntos que te dieron en la primaria, la primera, si es que te dieron puntos, vos al aplicar esta expresión o este concepto, si tenés mayor que 0, como dice el chico, Ajá. va a ser mínimo local o mínimo relativo, y si te da menor que 0, es máximo o mínimo local o relativo. Digo, máximo relativo o local. Algo así, ¿no? Sí, perfecto. Yo acá. Disculpame a quién pise. No, es que no me acuerdo. Esto es 3.600, creo que es. 360.000, creo que es. Creo. Así, a grosso modo dijo. Si reemplazo por 300, ¿esto me da positivo o negativo? ¿Es mayor o menor que 0? Te da positivo. Mayor que 0. Por lo Claro, tanto, sería es un mínimo. Mínimo local. ¿Está bien? Si es un mínimo local, el punto mínimo local sería x igual a 300 y el y igual a 600. Este sería el x, este sería el y. Ese sería el mínimo local. Hola, hola. ¿Cómo realizó la segunda Eva, derivada? querido. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo en Muy orden? bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, che. Acá con los pelos volados. No, tranqui, no pasa. Yo estuve todo el día, toda la tarde encerrado, todo el día. Sí, yo Así que, también. Pero miro afuera y se apaga como se mueve todo, ¿eh? hermoso está. Para hacer un asado. Es verdad, che. Ahí ¿Cómo está, andan algunos acá? bien, algunos están preguntando por el recuperatorio, viste que es el miércoles. Sí. Capaz que tendríamos que cambiar el día del recuperatorio, que sean los lunes, ¿no? Están- Sí, ahora que lo pienso, no nos tocó nunca nuestro día. No, y no nos va a tocar, me parece. Y no nos va a tocar. Bueno, Che, firmes acá, firmes. pero, ¿qué te iba a decir? Algunos están preguntando eso y otros ya iban por optimización, por eso estamos hacemos mechando, no sé cómo decirlo. Bueno, ¿Ah? tranqui, no hay problema. Como Iremos surja. una y una, paciencia. Paciencia, no, seguro. Bueno, Seba, te dejo. Que tengas Dale, buena déjame. semana. Ya te dejé, Y pero creo.